Hola, ¿cómo les va? Los saluda Julio Frías desde el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia. Como ustedes saben, acá en el centro, en el corazón de nuestra capital salteña, en esta oportunidad hemos dialogado con Marcela Jesús. Ella es periodista, es propietaria de medios y nos habla de su experiencia y conocemos también parte de lo que es su trayectoria. Con ustedes. Marcela Jesús, periodista. Bienvenido. Hola, chicos. ¿Te gusta el lugar? Hermoso, muy lindo, muy lindo, muy acogedor, rico el café. Sí. Muy bien, muy bien. Y aparte elegimos con él el teatro, la idea fue de él, y elegimos el teatro porque el teatro tiene una magia muy particular. Y vos haces periodismo. Sí. ¿Y qué tiene más magia, la televisión o la radio? Y es magia distinta, ¿no? Siempre, yo lo que digo cuando a mí me dan a elegir, siempre es algo distinto. La televisión, por ejemplo, es mucha imagen, pero también es imagen y contenido, porque por ahí hay gente que cree que la televisión es solo imagen, y si no tenés contenido no sirve, o sea, es una mixtura de cosas. Y la radio libra más a la imaginación. Y en el caso de radio, yo que vengo haciendo radio hace mucho tiempo, hay algunas anécdotas muy simpáticas, porque la gente te imagina a ver cómo sos, y te imagina más o menos cuánto medís, y te imagina de acuerdo a lo que vos decís, de qué sector sos y todo lo demás. Me pasó una vez una cosa muy graciosa, no voy a decir el nombre, pero en radio, veníamos haciendo radio hace mucho tiempo, estábamos en esa época en Radio Nacional, y yo estaba con un locutor, un amigo muy querido, y viene una señora que había venido del interior y ella nos quería conocer. Y agarra y dice, bueno, a ver, señor, ¿usted cómo nos imaginaba? ¿Qué sé yo? Porque nos trajo unos presentes. Dice, bueno, dice, a Marcela me la imaginaba como era, dice, pero él pensaba que era blanco porque habla como blanco. O sea, son esas cosas del imaginario popular que viene a llevar muchas cosas, ¿no? En radio es mucho más rápido, por ahí la instantaneidad tiene que ver con que vos con una llamada por teléfono estás en 2 segundos. En televisión cambia mucho y es muy bueno el tema de la gestualidad, por ejemplo. Este año ha sido un poco difícil hacer televisión con el tema del Zoom, porque no es lo mismo que alguien esté en una caja, en un cuadradito, que vos lo tenés lejos, que es difícil, que por ahí no le ves los gestos, las caras. En televisión, una imagen dice más que 1000 palabras, como lo dice la fotografía, ¿no? Ahora, dijiste una palabra clave, ¿no? Sí. Instantaneidad. Sí. ¿Cómo te vas preparando vos para las nuevas tecnologías, para los nuevos formatos que ya se están imponiendo? Porque no sé si a vos te pasa lo mismo, Guaiti, pero noto como que no hay mucha... hay algunos medios que sí, algunos colegas que sí, pero no se nota mucho ese camino hacia la adaptación de todo lo que ya en otros lugares ya está instalado, ¿no? Sí, yo creo que nosotros los más viejos nos tuvimos que acomodar a los golpes. Porque al principio era muy difícil. O sea, yo empecé escribiendo en diario con Lolivetti y no te cuento el ruido que hacía yo cuando trabajaba en la redacción, porque encima yo escribo con estos 4 dedos así y los otros paraditos, y entonces y le doy con todo a la máquina. Porque había que darle... A ver, esto para los millennials. Sí, cuando para los millennials. Cuando con máquina de escribir tenías que darle con fuerza. Porque si no, no llegaba. Si no llegaba. Y acostumbrado a eso, yo me acuerdo que cuando en el diario pasamos a la computadora, estuve 5 meses para sentarme a escribir en la computadora, porque en la máquina escribía muy rápido y me costó muchísimo. Y así también me costó después... ¿Tuviste ese intermedio de la máquina de escribir a la máquina de escribir eléctrica y a la computadora, o fue un salto? No, tuve todo el intermedio. Era terrible la máquina eléctrica, porque ahora la computadora vos vas escribiendo y lo podés borrar, lo podés hacer lo que se te da la gana. La máquina eléctrica vos metías un dedo y la tecla iba, pero a las chapas, y encima no podías corregir, porque era un mamarracho lo que estabas presentando, entonces era bastante complicado. Después
Con Marcela, en Marcela venimos los dos de la gráfica. Claro. Ella dejó la gráfica, traicionó al grupo. Y qué nosotros, en cambio, quedé yo en la gráfica. Así no. Junto con Oscar Burgos, su esposo. Y los dos somos netamente que tenemos tintas en las venas. Sí, totalmente. Tenemos los tiempos de la redacción, tenemos los modismos, tenemos las mañas de un tipo que escribe en redacción. Exactamente. Y no importa que hagas radio, no importa lo que hagas, siguen notándose. ¿Qué mañas te quedaron a vos? Las mañas de la redacción, ninguna te diría. Me acomodé rápido a la radio, a la radio y la televisión. Y en cuanto a redacción, escribo a veces muy poco, escribo casi nada, porque en realidad estoy tan acostumbrada al micrófono, a la cámara, que yo lo hago como si estuviera tomando café en mi casa. Para escribir es más difícil, porque lo que está escrito no se borra y lo tenés que pensar 50 veces y tiene que ser la palabra correcta, el lugar correcto, la idea muy bien ordenada de cómo vos vas poniendo las cosas. En radio, en televisión se corrige en forma inmediata, digamos. Entonces lo otro lleva mucho más tiempo y por eso también es más lento. A mí me gustan por ahí las cosas más rápidas, ¿no? Marcela, eso en cuanto a tu tránsito para llegar hasta hoy, sí, ¿no? Hasta hoy, digamos. Yo te conté al principio, claro, como para que veas de dónde vengo. Pero ahora el Twitter, claro, el Instagram... Yo voy a meter un avisito. Sí. Esto vos no lo sabes porque vos sos joven. Pero la camada de ella estaba ella, estaba Karina Badamar, estaba... Marcelo Báez, estaba Oscar Palacios. Sí. Digamos, de esa camada el más grande soy yo. Sí. Yo ya venía con un poquito más Pablo de experiencia Borla. que ella. Estaba Pablo Borla. Esa era la camada y ahí empezó. Entonces, cuando tocó la renovación, fue esa camada la que tomó la posta de la renovación de la generación anterior. Y ahora nos están reemplazando a nosotros. Hace rato. Hace rato que estamos reemplazados nosotros ya. Pero ahí comenzó. Bueno, han evolucionado de otra manera. Y el tema del Twitter y todo eso que es a lo que vos vas, yo empecé porque mi hija me dijo, mamá, no puede ser que no tengas Twitter, Instagram, Facebook. Bueno, a ver, ¿cómo se hace? Y abríme uno. Yo me acuerdo que en el 2015, ¿te acordás? Yo trabajé con yo no vos, tenía. No tenías Facebook. Bueno, no tenía. Entonces le pregunto a mi hija, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, créame los perfiles, claro, qué sé yo. Tanto que yo no sé mis claves. A esta altura yo no sé mis claves porque las creo ella y claro, como van de teléfono a teléfono y uno se va acostumbrando un poco a publicar, por ejemplo, hay distintos estilos de periodista. Yo en Instagram, Facebook y Twitter yo publico mi trabajo. Yo no publico mi vida privada. Sí, es nunca. Profesional. Lo mío es público y profesional. Lo máximo que te puedo publicar es feliz cumpleaños a mi hijo, a mi hija, claro, y hasta ahí llego, digamos. Y comparto mucho lo que creo que es una noticia importante. O sea, lo mío en sí, hablando con otra gente, me dicen, tu Facebook es un informativo en sí. Tu Twitter es un informativo en sí, y en el caso del Instagram también. Y sí, porque convengamos que hay gente que levanta los contenidos que publicás. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, yendo justamente a eso, te decía, bueno, hablando del camino de la tecnología, pero hablemos un poquito ahora del camino que hiciste desde tus comienzos hasta, profesionalmente, digamos, hasta llegar hoy a hacer periodismo político. Ajá. ¿No? ¿Querés que te cuente qué hacía o dónde estaba? Y un poco y un poco. Un poco y un poco. Apelo a tu capacidad de síntesis. Bueno, yo empecé en el Tribuno cuando estaba en segundo año de la universidad. Me llamaron para hacer una pasantía, que era lo que hacíamos, la hacíamos con Carlitos Torino, no sé si vos te acordás de Carlitos Torino, que está en Córdoba, y Karina Badamar. Estuvo un año en el Tribuno y de ahí se lanzó el diario Eco del Norte. Y me convenía más el Eco del Norte. En cuanto a la oportunidad de trabajo y todas las cosas que me daban. En el Tribuno, cuando nosotros entramos prácticamente a fin de año, tuvimos que cubrir todas las cosas que pasaban en el verano, porque en el verano todos los periodistas entraban de vacaciones. O sea que yo empecé haciendo salud, policial, política, económica, todo. Como se dice en la jerga, te fogueaste. Claro, no empecé haciendo una sola cosa, sino empecé haciendo de todo. Y todo lo que yo escribía se publicaba. Con eso no tenía ningún tipo de problema.
Después entré al Eco del Norte, empecé con un especial que era una idea de Fernández Real, un periodista de Buenos Aires, de ir a hacer entrevistas al aeropuerto. Y como yo hablo inglés, entonces iba, hacía notas, traía distintas notas de distintas cosas, era como más bien un vuelo literario que otra cuestión. Y después ya pasé a ocupar doble turno y especialmente hacía la parte económica. Pero también hacíamos de todo, o sea, no es como que ahora pasa que tenés el periodista de espectáculo. Eso creo que nunca hice, espectáculo, no sé nada. Espectáculo, cultura, esas cosas es lo único que nunca hice, y reconozco que no sé nada para hacer esas cosas. Después del tribuno, del Eco del Norte, pasé por varias radios, varias revistas, medios nacionales que me contrataban para hacer columnas en la parte escrita, semanarios. Después creamos el ámbito salteño, que duró un año y ya pasó a ser periódico El Expreso, de Salta y de Jujuy. ¿En qué año estamos hablando? Ahí. Y yo te digo, el periódico El Expreso de Salta debe tener 22 años más o menos. Fácil. Y el de Jujuy 18 más o menos. Y ya hace algunos años con las 2 páginas web también. Y en el medio pasé por varias radios ya con programa propio. Pasé por la FM 100, por la Radio Salta, por Radio Nacional, por Radio La Cigarra, por Radio 20 de Febrero, por FM Noticias. Estuve trabajando también 2 o 3 años en la agencia DDN, que se había conformado en esa época, que era con los datamáticos y con los POMA. Después, ya en los últimos tiempos, que es lo que estoy haciendo ahora, estoy haciendo de 7 a 9 en TV2 Salta y FM Atlántida, que sale en dúplex, y para el interior en las repetidoras de Nortevisión Satelital. De ahí a las 9:30 hacemos el pase con Martín Grande, que sale para Canal 10 y La Profesional, y después de 10 a 12 en La Profesional, donde ya estoy hace 4 años, antes con un programa por la tarde, y este año empecé a hacer el programa de la mañana. O sea, radio es un montón, lo lindo de todo eso, que te da a conocer a muchísima gente, muchos profesionales. Y te da mucho ejercicio, ¿no? Mucho ejercicio. Mucho ejercicio. Horas de vuelo, ¿no? Como dicen. Sí, totalmente. Esta es una profesión que, a pesar de que los más jóvenes, como decía el Whitey, nos vienen reemplazando, es una de las pocas profesiones en donde más viejos te haces y mejor haces tu trabajo. Porque a la inversa de otras profesiones. A la inversa de otras profesiones, o sea, la juventud te puede ir en contra, la vejez. En el caso de la televisión se te nota las arrugas, todo ese tipo de cosas. De las cosas. No, eso todavía no, igual, sí, todavía no estamos con eso. Te resistís a aparecer en cámara. Sí. Pero tenés más, aparece de espalda, pero tenés más conocimiento de lo que es la historia, en mi caso, que hago política, la historia política es alta, la historia económica, sabes lo que ha pasado a nivel nacional, te acordás de cosas o conoces cosas que los jóvenes no tienen la más remota idea. Y además que el teléfono mío, por ejemplo, es una fuente de fuentes diaria. A veces son las 12 de la noche y me mandan un mensaje. Tal cosa pasó en tal lado. O sea, no es tan solo que vos buscas la fuente, que vos buscas nutrirte de lo que sucede, sino que la gente te busca para que vos produzcas informes. Entonces, bueno, esa es la ventaja en el periodismo de ser viejo. Y en el caso de lo que hacen gráfica, ya leen tanto, escriben tanto, que ya lo hacen de corrido y se sabe muchísimo. Esa es la diferencia que hay, por ejemplo, en muchos periodistas jóvenes que recién empiezan, que la mayoría quiere hacer televisión. Vos fíjate, el tema de los periodistas jóvenes que quieren hacer televisión, que quieren hacer radio, y vos te das cuenta por ahí el desconocimiento de o con quién están hablando, de dónde vino esa persona, y en algunos casos hasta qué pregunta hacer.
Ahora, también hay un problema. Hasta que nos da el Alzheimer es una ventaja. Ya con Alzheimer ya estamos jorbados, Whitey, ¿no? Ya es otra cosa. Pero hay un problema muy grave que hace poco estábamos discutiendo con un par de colegas, el tema de Internet. Sí. Cuando nuestra profesión se desvirtuó muchísimo. En mi caso no es profesión, es oficio. En el tuyo es profesión. En el mío es oficio porque no soy periodista. Bueno, en el mío es profesión y oficio, porque yo tengo el título, soy licenciada en comunicaciones sociales, pero yo me vengo fogueando desde que tengo 19 años, digamos, mucha calle tengo. Desde el punto de vista justamente del papel, lo tuyo es un oficio, una profesión. Una profesión. En el caso mío es una actividad, porque no tengo el título de periodista. Y el problema que existe en todo esto es que muchas veces hoy en las redes muchísima gente cree que es periodista porque tiene una página, o no más que una página, porque tiene un comentario en Facebook. Sí. Y eso nos trae muchos problemas porque nos ensucia la cancha con la cantidad de fake news. Yo te digo que eso se decanta solo. Eso se decanta solo porque si hay algo, para mí, lo más preciado que puede tener un periodista es una trayectoria que te avale. Podés tener millones de defectos, hacer cosas, pero si a vos te avala la trayectoria, y yo creo que lo importante es chequear todo. A mí me pasa, por ejemplo, que yo por ahí leo algunas páginas web que dicen, Julio Frías dijo que Whitey está loco, por ejemplo. Sí. Yo, después de leerla, yo quiero escuchar la grabación para recién poder avalar eso. El caso de las degrabaciones muchas veces las hacen chicos muy jóvenes y a veces se olvidan palabras, se les van cosas, o sea, yo no creo en lo que leo de tan solo leerlo, yo tengo que escuchar. Porque chequear la fuente y además escuchar, porque si yo no escucho, en muchos casos, quizás vos dijiste que este es un loco lindo. Yo me acuerdo, Radio Mitre, en un momento se iba a reemplazar un secretario de Cultura de la Nación y un muchacho hizo una broma en Twitter y dijo, ay, gracias, me acaban de ofrecer la Secretaría de Cultura. No me acuerdo si lo reemplazaba lo pérfido o a quién lo reemplazaba, y todo el mundo ya lo dio como el nuevo funcionario. O sea, ya lo habían replicado. Lo habían replicado todo, había salido en Radio Mitre, o sea, yo creo que esa es la base del periodismo. Vos como periodista tenés que comprobar lo que se dice en la calle, lo que está en el Facebook, lo que está, o sea, no dar nada por cierto. Eso es fundamental. Corroborar antes de escribir, antes de hablar, dice tal cosa que dijeron, vamos a lo concreto. Y eso se nota en cuanto a los lectores que vos tenés, en cuanto a la capacidad de llegada que tenés, o con el escrito, o con la televisión, o lo que fuera. Creo que es una premisa importantísima, ¿no? A la credibilidad inmediatamente. Claro, exactamente, y por eso tiene que ver con tu trayectoria. Últimamente no se pregunta, ¿te diste cuenta? Sí, no preguntan mucho. No preguntan, ¿qué está pasando? Porque no, es decir, estoy viendo, inclusive en conferencias de prensa, no se pregunta. Bueno, el tema de la pandemia nos ha llevado, además del Zoom y todo lo demás, a no tener conferencias de prensa. Cosa que es muy feo para el periodista porque, ¿qué hacen ellos? Hacen una presentación y después viene el periodista que trabaja en la prensa oficial de tal o cual ministro, funcionario, ente o lo que fuera y le pregunta las cosas que ellos le quieren preguntar. Entonces, no podés repreguntar, no podés cuestionar. Para mí lo más sustancioso de las conferencias era la parte después, la parte posterior, cuando empezaban las preguntas y respuestas. Yo creo que por ahí se pudieron hacer muchas cosas y las conferencias se podrían haber hecho, nada más que no quisieron. Hay una anécdota muy buena con respecto a la pandemia. Las sesiones en la Cámara de Diputados se hacían a través de Zoom. Sí. En la Cámara de Diputados siempre hablan 5 diputados, no hablan más. El resto no quiere hablar porque tiene vergüenza, etcétera. Perdón, muchos no hablan porque no saben. Exacto. Que es otro punto. Es otro punto. No y aprovecharon saben. el Zoom y empezaron, los que no hablaban, porque estaban en casa, se sentían más cómodos y hablaban. Pero había un problema.
más de uno decía, che, tengo problema con la transmisión, y decía, voy a apagar la imagen, pero salía la voz. Sí. ¿Por qué motivo? Porque resulta que por reglamento, en la cámara, cuando vos pones, no podés leer. Exacto. Entonces, lo que tipo decía, apagaban la cámara y leía. Cuando se le preguntó a Tuti Amad, el presidente de la Cámara de Diputados, él tampoco dijo que no quiso responder. Y a eso te digo, nadie pregunta, nadie quiere responder. Últimamente hay como una especie de temor a la verdad. ¿Lo estás notando o es una impresión mía? No, yo lo noto en muchos funcionarios o en muchos legisladores. Algunos, como te decía, por desconocimiento. En este caso, por ejemplo, este año tenemos elecciones legislativas. La pregunta es, ¿va a pasar lo mismo que pasó la vez pasada en donde eligieron cantantes, instagramers, periodistas, no sé, humoristas, sin saber si saben lo que están haciendo? Y además, el que se presenta, si vos te presentás para un cargo, si no sabes, tenés que prepararte, tenés que asesorarte. Yo he escuchado cosas terribles en diputado, en consejo deliberante y en funcionarios que no saben qué contestar cuando le haces tal o cual pregunta. Hay gente que hasta pena te da cuando le haces entrevistas. Justamente hay gente que presenta proyectos de leyes que ya están presentados. Claro. Porque nunca leyeron el digesto. O cosas que no tienen nada que ver con su función, no saben qué tiene que hacer un concejal, qué tiene que hacer un diputado, qué tiene que hacer un... Ahora, qué increíble, ¿no? Porque los legisladores, en el caso que hablamos, ¿no?, puntualmente, teniendo la posibilidad de contar con un asesor que los acompañe, con varios, con un profesional, sí. Lo digo, un profesional de las comunicaciones, que lo asesore en relación a cómo expresarse, a oratoria, a su imagen, a la manera de encarar determinadas situaciones, etcétera, parece como que prescinden totalmente de eso, ¿no? Claro, es verdad, no le dan importancia, no le dan importancia al tema. Marce, te voy a hacer una última preguntita. Sí. ¿Cuál fue la noticia que no quisiste hacer? La noticia que no quise Con esto hacer... me voy despidiendo yo, porque esa lo dejo. La que no quisiste dar. Vos sabés que nunca me pasó. Yo creo que toda noticia es importante. Creo que toda noticia, por más fea, es la función nuestra, ¿no? Informar lo que pasa. Y también, sí, a veces me pasa, yo soy muy llorona en realidad, a pesar de la imagen que doy, soy muy llorona. Me costaron dos cosas muchísimo en mi vida y que tienen que ver con cuando estaba en FM Noticias, el día que murió Patricia Heyman, que la quisimos tanto, que fue una excelente amiga, colega, y la noche que fallecieron los hermanitos Leguina. Nosotros hicimos la cobertura toda la noche y al otro día yo entré a trabajar a las 7 de la mañana con toda la cobertura de todo lo crudo que había sido este caso. Digamos, esos casos me tocan muchísimo. Me tocan demasiado y también me duele mucho la poca empatía de la gente. La poca empatía de los funcionarios y hasta a veces del propio televidente, del propio oyente con la gente que sufre. Yo creo que nadie se pone en el lugar de otro, todo ve la cosa desde el lugar donde vive, desde su propio ombligo. Y eso me cuesta, pero digamos, no fue una... En el caso de cosas que no quise hacer, sino cosas que por ahí me dolieron mucho. El año pasado, cuando estaba en la profesional, también me pasó, que bueno, algunos dicen es falta de profesionalismo, pero a veces hay cosas que por ahí yo no manejo. Era la época de los héroes de Malvinas, y el día que se conmemora, y vino una mamá que perdió a su hija a los 21 años.
O sea, esas cosas me desgarran el corazón y bueno, no lo puedo evitar. Pero no es una cosa que no quiero decir, sino que vos te pones en el lugar de otro y decís, la pucha. Yo me refería a una noticia que no me gustaría darle, me gustaría dar otra cosa. Si no me gustaría que hubiesen muerto los chiquitos Leguín. Claro, sí, A eso sí. No me gustan tantas muertes por el tema del COVID. A nosotros este año se nos fue el Osito Cruz, amigo, que nos dolió tanto, y a pesar de que se hizo todo lo que se pudo, el Osito nos dejó igual. Joven, el Osito nos dejó igual, entonces, bueno, esas quizás son las cosas que duelen, ¿no? Ahora, de mi parte, ¿cuál es, desde tu experiencia y de todo este camino que has recorrido hasta ahora y que todavía te falta por recorrer, cuáles han sido tus claves para llegar hasta donde has llegado, teniendo en cuenta que sos una referente importante dentro del periodismo para muchos colegas jóvenes? Sí, bueno, muchas gracias ante todo. Yo creo que el que realmente es periodista y siente el periodismo es periodista a las 24 horas. Yo me despierto escuchando noticias, leyendo, me acuesto todos los días de mi vida. No importa si es sábado, domingo, feriado, año nuevo o lo que sea. Yo creo que uno aprende todos los días. Nunca llegamos a saber tanto como para decir. Una vez estuve en una fiesta de fin de año, cuando se hacían fiestas de fin de año, sentada en una mesa de colegas, y uno de los chicos más jóvenes decían, yo no escucho, yo no leo nada. Y yo lo miraba y yo decía, ¿cómo podés hacer periodismo sin escuchar? Yo creo que hay que nutrirse de lo bueno, lo malo y lo feo, como digo yo siempre. ¿Por qué? Porque de todo se aprende un poco. A mí me pasa, cuando yo hago una entrevista, si escucho que en otro lado, veo que en otro lado está la misma persona, yo me pongo a escuchar, digo, ¿qué es lo que yo no le pregunté? ¿Qué me faltó? Yo creo que en esta profesión se aprende todos los días. Y creo que para mí es fundamental el tema de la entrevista, porque yo creo que de la entrevista se sacan muchísimas cosas. En la entrevista hay que buscar, preguntar todo lo que se puede. Nunca sabes cuándo la entrevista que vos le vas a hacer a alguien va a ser la última entrevista que le hagan, porque me pasó una vez que yo hice una entrevista a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana murió una persona, o la última entrevista que vos puedas hacer. Entonces, tenés que, primero, aprender todo lo que pasa a la vuelta y después preguntar todo como si fuera la última entrevista de tu vida. El periodismo, más allá de estudiarlo, se siente y es algo que si vos sentís la adrenalina cuando estás en la televisión, cuando estás en la radio, cuando sale el papel escrito, lo tenés que seguir haciendo, si no, dedícate a otra cosa. Creo que eso es fundamental. Hablando de entrevistas, ¿te gustó? ¿Te sentiste cómoda? Me encantó y me encanta estar con ustedes dos. He trabajado con los dos, he tenido experiencias hermosas y hemos discutido mucho con los dos. Lo cual es bueno, porque si vos... El disenso es bueno. El disenso es bueno si se hace siempre con respeto. Seguro. Entonces, realmente, gracias, muy cómoda, gracias, contentísima. Muchas gracias.